Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Pérez Maldonado. Soy estudiante del equipo número 3. Mi grupo es el M14 C3G17 del bloque B 018. Esta es la actividad integradora 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. El nombre de mi facilitador es el profesor Demetrio Eduardo Santiago Arenas. Muy bien, para empezar, pues la tabla periódica está compuesta actualmente por 118 elementos. Pero pues no siempre fue así, tuvieron que pasar muchos años para que los científicos pues lograran identificar cada elemento. En ese proceso pudieron además clasificarlos en varias categorías en base a su número atómico, masa atómica, su origen, metales, no metales y los que son pues necesarios para la vida, incluida la nuestra. Eh, bueno, pues los elementos de la tabla periódica se clasifican en familias, también llamadas grupos, como los vemos aquí, de forma vertical. Este es el grupo 1, el grupo 2, grupo 3, 4, 5 y así consecutivamente. Pues dado que las tres categorías principales de los elementos como son los metales, no metales, estos son los metales, no metales, y, y los metaloides, como son estos, son muy amplias. Cada familia reacciona de una manera diferente con el mundo exterior. Los metales se comportan de manera diferente que los gases. E incluso pues hay diferentes tipos de metales. Algunos elementos no reaccionan, mientras que otros son muy reactivos y algunos son buenos conductores de electricidad, como por ejemplo el cobre. Bien. En su, las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos, las cuales pues tenemos aquí. Ese es el periodo 1, el periodo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Contrario pues a lo que ocurre en el caso de los grupos, la tabla periódica los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Pues siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. Por ejemplo, el primer periodo solo tiene dos miembros, como los que vemos aquí, que es el hidrógeno y el helio. Ambos tienen solo el orbital 1s, que es este. Bien. El número de protones de un elemento se le conoce como número atómico. Lo tenemos aquí. Cada elemento se distingue de los demás por el número de protones que tiene dentro del núcleo. La cantidad de neutrones o de electrones puede variar sin que el elemento pierda sus propiedades, pero con un protón de más o menos de más o de menos, ese elemento se convertiría pues en otro distinto, como lo vemos aquí. El número atómico del helio es el 1, del litio 3, 4, 5, carbono el 6, nitrógeno el 7, el oxígeno el 8 y así consecutivamente. Ok, bueno, entonces los símbolos químicos son los distintos signos abreviados que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos en lugar de llevar sus nombres completos. Algunos elementos frecuentes y sus símbolos son, por ejemplo, el carbono, como lo tenemos aquí, el oxígeno, el nitrógeno con la N que tenemos aquí, el hidrógeno
se identifica por la H mayúscula. El cloro, con dos letras, que es la C y L, y la L. El S, que es el azufre. El magnesio, como lo tenemos aquí. Magnesio, perdón, está equivocado. Magnesio, aquí está. Y bueno, pues la primera letra del símbolo se escribe con letras mayúsculas, como lo vemos aquí, y la segunda, si la hay, pues con minúscula. Cabe señalar que la mayoría de los símbolos químicos se derivan de las letras del nombre del elemento, principalmente en idioma español, pero pues a veces en inglés, otras veces en alemán, francés, latino, ruso, pero principalmente pues en idioma español. La masa atómica. La masa atómica es una cantidad física definida como la suma total de la materia que posee un átomo. Como se puede observar, la masa atómica casi nunca es un entero. La vemos aquí. Lo que sucede es que existen átomos de un mismo elemento conocidos como isótopos con diferentes números de neutrones que por lo tanto tienen un número de masa distinto. Aquí lo vemos. Cada elemento tiene su número de masa distinto. Otro aspecto importante es notar que los electrones no influyen en la masa atómica. Hay que recordar que la masa de un electrón es casi 1850 veces más pequeña que la de un protón, por lo que el núcleo concentra el 99.9% de la masa del átomo. Bien. Muy bien, ahora pues todo esto nos lleva a la pregunta de por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Pues su clasificación pues es de suma importancia, principalmente para el ser humano, ya que de estos compuestos químicos pues dependen distintas funciones de nuestro organismo y claro de nuestra forma de vida. Cabe señalar que el uso de estos compuestos puede repercutir de forma positiva o negativa, eso dependiendo de la forma de cómo sean utilizados. Bien. Antes que nada debemos de saber que los compuestos orgánicos están compuestos de hidrógeno, oxígeno y átomos de carbono y son encontrados en todas las formas de vida basada en el carbón de la tierra, es el elemento que todos los organismos vivientes contienen. Los compuestos orgánicos también crean productos de energía en la vida biológica, agotamiento atmosférico y liberan energía de hidrocarburos. Los elementos orgánicos más abundantes en la naturaleza son mejor conocidos como carbohidratos. Las plantas verdes y las bacterias que los producen en el proceso de la fotosíntesis, en el cual pues absorben dióxido de carbono del aire por acción de los rayos solares, produciendo hidratos de carbono. Todo compuesto orgánico es la principal fuente de energía para el ser humano y pues por qué no también de muchos animales. La imagen pues muestra algunos ejemplos como son las frutas, las verduras, el alimento de origen animal, el trigo, los lácteos, entre otros pues, elementos más. Por otro lado, pues los compuestos inorgánicos son aquellos que están formados
por varias moléculas, pero dentro de sus componentes no se encuentra el carbono, como por ejemplo el agua. El agua, al ser el principal elemento del cuerpo humano, dado que más del 60% está formado por este elemento inorgánico y además está presente en grandes cantidades en los alimentos también. Otro compuesto inorgánico importante son los minerales, ya que desempeñan en nuestro organismo grandes funciones como formar parte de las actividades enzimáticas. También son importantes para el mantenimiento de la presión dentro y fuera de las células. Participan en la formación de ácidos grasos e intervienen en la contracción y relajación de los músculos. Muy bien, bueno, pues algunos ejemplos de compuestos inorgánicos son, pues tenemos el ácido clorhídrico, tenemos también el ácido fosfórico, aquí está, el ácido sulfúrico, el yoduro de potasio y el dricomato de potasio, entre otros pues compuestos inorgánicos más también. Bien. Otra pregunta que nos lleva a esta investigación, esta exposición, es ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de tabla periódica? La Universidad de Alcalá en su página web revela que la tabla periódica de los elementos es no solo la compilación de conocimientos más compacta y significativa elaborada hoy por el hombre, sino que refleja el orden natural de las cosas en el mundo y por lo que sabemos en todo el universo a proporcionar importantes soluciones a desafíos globales tales como la energía, la alimentación, la salud o la educación, entre otros. Y pues bueno, pues esa fue mi exposición. Pues agradezco mucho su atención, profesor Demetrio. Disculpe mi nerviosismo, sigo todavía en mi trabajo y están entrando y saliendo. Pues agradezco mucho nuevamente, gracias y hasta luego.